Imagina poder hacer que ese hombre piense en ti todo el día, sin enviarle cientos de mensajes, sin esforzarte demasiado, sin perseguir la perfección. Solo 3 palabras simples dichas con intención pueden ser la diferencia entre ser olvidada fácilmente o dejar una marca emocional duradera. Y no, esto no es algún truco barato o frase cliché de una comedia romántica. No hay magia aquí. Lo que estás a punto de descubrir es cómo funciona realmente la atracción a un nivel psicológico profundo. Según el renombrado psicólogo Carl Jung, las conexiones que más nos impactan no son racionales, son emocionales y simbólicas. No es lo que ves lo que te atrae, es lo que esa imagen representa en tu inconsciente. Y exactamente ahí es donde vamos. Jung dijo una vez, hasta que no hagas consciente lo inconsciente, dirigirá tu vida y lo llamarás destino. Entonces, ¿por qué no aprender cómo hablarle a la mente inconsciente de un hombre desde el primer momento? La mayoría de las mujeres comienzan conversaciones con frases educadas y neutrales. Un simple «Hola, ¿cómo estás?» o «¿Cómo te está yendo el día?» Y eso es todo. Sin chispa, sin energía, sin historia. ¿Qué pasa entonces? Él responde por cortesía, pero su mente no se detiene en ti porque lo que dijiste no despertó una emoción, no creó una imagen mental, no lo hizo sentir curiosidad. Y sin emoción no hay memoria. La mente no registra palabras, registra sentimientos. Jung dejó esto claro. Es la emoción la que ancla un recuerdo. Así que no es que hicieras algo mal, simplemente no estabas usando las herramientas correctas. Pero eso está a punto de cambiar. Porque cuando aprendes a decir las palabras correctas con la energía correcta, no solo captas su atención, sino que activas algo en él que no puede explicar del todo, pero tampoco puede ignorar. Y es entonces cuando comienzas a vivir en su mente incluso cuando no estás cerca. Antes de decirte esas 3 palabras, tómate un momento. ¿Cuántas veces has intentado iniciar una conversación y sentiste que simplemente no llegó a ninguna parte? Probablemente más de una vez. Eso no significa que no seas interesante, solo significa que estabas usando un lenguaje que no activa sus instintos emocionales. Ahora escucha con atención. Estas 3 palabras no son un hechizo mágico, pero cuando se usan sabiamente pueden cambiar completamente cómo te ve. Y una vez que las uses naturalmente, la diferencia es poderosa. La verdad es que muchas mujeres piensan que necesitan impresionar para caer bien, verse impecables, decir lo correcto, ser siempre encantadoras. Pero la verdad, y Jung lo sabía bien, es que el inconsciente masculino responde mucho más a los símbolos que a la lógica. En otras palabras, no se trata de ser perfecta, se trata de tocar algo emocional dentro de él. No necesitas hablar de cosas extraordinarias para hacer eso, solo necesitas dejar de sonar como cualquier otra mujer. Piénsalo. Si él escucha el mismo tipo de mensajes o comentarios de varias mujeres al día, todo se mezcla en ruido de fondo. Pero tú no estás aquí para hacer ruido de fondo. Estás aquí para destacar. El error no está en acercarte a él. El error está en hacerlo sin impacto. Y cuando eso pasa, es como si nunca hubieras estado ahí. Peor aún, algunas mujeres tratan de compensar eso con intensidad, mensajes largos, cumplidos exagerados, preguntas constantes, pero eso sale mal, se siente invasivo, lo aleja. Entonces, ¿cómo capta su atención instantáneamente? Primero, deja de hablar como si estuvieras leyendo de un guión. Segundo, recuerda que la atracción no nace de lo que dices, nace de cómo lo dices y cómo lo haces sentir. Imagínate esto. Entras a una cafetería y ves a ese hombre que te gusta. La mayoría de las mujeres dirían algo como, ¿estás esperando a alguien? ¿O puedo sentarme aquí? Es educado, es seguro, también es olvidable. Ahora imagina que en su lugar le das una sonrisa sutil y dices, tú y yo tenemos que resolver algo. ¿El café de aquí es realmente bueno o solo pretende serlo? ¿Ves la diferencia? No es solo una frase, es una chispa. ¿Puedes sentir la diferencia? No es solo una línea, es un momento. Un pequeño giro que rompe su rutina, lo saca del piloto automático y hace que preste atención. Ese es el tipo de impacto que crea resonancia emocional, un eco sutil que permanece en la mente incluso si no entiende completamente por qué. Porque cuando despiertas eso, comienzas a ser recordada, y una vez que te recuerda, comienza a verte de manera diferente. Así que es hora de pasar de los saludos vacíos y las frases olvidables. En este juego, o dejas una marca o desapareces sin dejar rastro. Y ahora que entiendes por qué, estás lista. Las palabras son tú y yo. Sí, sé que suenan demasiado simples para ser poderosas, pero la magia de estas palabras no viene de lo largas que son, viene de lo que implican. Cuando dices tú y yo, no solo estás lanzando una frase aleatoria, estás pintando una imagen mental donde ustedes dos ya están conectados. Estás proyectando un momento compartido, plantando la semilla de una posibilidad, una escena donde él ya puede imaginarte en su mundo.
Y psicológicamente eso es mucho más poderoso de lo que parece. Jung hablaba mucho acerca del lenguaje simbólico del inconsciente. Una frase como tú y yo se convierte en exactamente eso, un símbolo. Despierta imágenes, despierta deseo sutil y abre una puerta a lo que podría ser. Porque no estás pidiendo, estás sugiriendo con elegancia, con certeza. Piénsalo. Cuando dices, ¿quieres salir conmigo? Estás entregando todo el control. Estás esperando aprobación. Pero cuando dices, tú y yo deberíamos salir este sábado, todo cambia. Ya no es una pregunta, es una visión confiada. Y eso deja una huella. Intentemos un ejemplo real. Estás conociendo a alguien, la conversación fluye. En lugar de decir, me encanta hablar contigo, que es dulce pero esperado, imagina decir, tú y yo podríamos tener conversaciones peligrosamente buenas. Siente el cambio, es juguetón, tiene chispa y lo más importante, planta la idea de ustedes dos en su cabeza. Así es como comienzas a ser vista de manera diferente. ¿Y por qué funciona esto? Porque estas tres palabras comunican tres cualidades que los hombres admiran profundamente en una mujer. Confianza, no estás pidiendo, estás declarando. Claridad, sabes lo que quieres y lo dices claramente. Y iniciativa, no solo esperas a que él haga el movimiento, tomas el liderazgo cuando cuenta. Pero ten cuidado, esto no se trata de lanzar tú y yo a cada hombre que conozcas. El impacto de estas palabras depende tanto de cómo las dices como de cuándo las dices. Si las dices con inseguridad, ojos hacia abajo o voz temblorosa, la magia desaparece. Pero si las dices con calma confiada, una sonrisa sutil y contacto visual directo, el efecto es completamente diferente. Así que la próxima vez que estés hablando con un hombre que realmente te gusta, en lugar de recurrir a las frases vacías de siempre, intenta un tú y yo bien colocado. Mira qué pasa. Porque en la atracción, como en la vida, las palabras correctas dichas con la energía correcta pueden abrir puertas que ni sabías que existían. Y ahora la pregunta real, ¿cómo y cuándo deberías usar esa frase para asegurarte de que funcione? Ya tienes la clave, tú y yo, pero usarlo al azar podría arruinar todo. Esto no es un mantra que repitas sin pensar, es una chispa que solo funciona cuando se usa con intención. Regla 1. Elige el momento correcto. Estas palabras funcionan cuando ya hay al menos una pequeña conexión. No necesitas química explosiva, solo una conversación natural que fluya y un poco de interés mutual. Digamos que están hablando de música y descubren que ambos aman la misma banda. Configuración perfecta. Intenta algo como, tú y yo deberíamos ir a uno de sus conciertos alguna vez. ¿Qué acabas de hacer? Plantaste una semilla. Ahora él comienza a imaginar ese momento contigo sin que le hayas pedido nada. Regla 2. El tono es todo. Podrías decir las palabras más poderosas del mundo, pero si las dices como si tuvieras miedo de ser escuchada, no pasará nada. La confianza no es ruidosa, es certeza silenciosa. Esa es la energía que convierte el tú y yo en una chispa. Así que respira, mantén la calma, míralo a los ojos y dilo como si fuera lo más natural del mundo. No con seriedad exagerada, no con risa nerviosa, solo con esa energía calmada y confiada que dice, sé mi valor. Tercera regla, el contexto tiene que estar de tu lado. Si él está distraído, tenso o apenas se conocieron, no fuerces el momento. La frase pierde su magia si no coincide con el flujo de la conversación. Y lo más importante, haz que suene auténtico, no como algo que practicaste frente al espejo, sino como un pensamiento espontáneo y genuino que surgió del momento. Jung hablaba mucho sobre la sincronicidad, esas coincidencias significativas que se sienten como si estuvieran destinadas a suceder. Apunta a ese tipo de energía. Deja que tus palabras se sientan como si pertenecieran ahí, no como si fueran manufacturadas. Porque hay una línea delgada entre alguien que naturalmente crea atracción y alguien que trata de forzarla, y puedes sentir esa diferencia. La primera lo cree y se nota, la segunda solo está actuando. Úsalo bien. Di tú y yo con el tono correcto, en el momento correcto, con una mirada firme, y observa cómo cambia su percepción de ti. Ahora hablemos del error más grande que puede arruinar todo. Demasiado entusiasmo. Sí, la frase puede ser poderosa, pero imagina esto. Acabas de conocer a un chico y de repente sueltas, tú y yo necesitamos salir este sábado. Resultado, incomodidad, distancia, adiós química. No porque las palabras estén mal, sino porque las estás usando demasiado pronto. La atracción no se fuerza, se sugiere. Debe sentirse ligera, como una brisa, no como una orden. Dilo con demasiada intensidad y él lo sentirá como presión. Y nadie responde bien a la presión. Ejemplo práctico. Estás teniendo una conversación divertida. Hay química. Ambos están riendo. Perfecto.
Ese es el momento en que casualmente sueltas, tú y yo haríamos un equipo peligrosamente bueno. No estás pidiendo nada, no estás presionando, solo estás plantando una pequeña semilla intrigante. Ahora cambia el escenario. Han estado hablando por 5 minutos y de repente con tono serio dices, tú y yo deberíamos estar juntos. El efecto, no atracción, alarmas. Sonarás como si te saltaras 10 capítulos sin siquiera leer los primeros. Otro error fatal, usarla en exceso. Si lanzas tú y yo cada vez que le hablas, deja de ser encantador y comienza a sonar desesperado. El poder está en la sutileza. Usa la frase como una chispa, no como un slogan, porque cuando se trata de crear intriga real, menos es más. El misterio siempre será más seductor que la insistencia. Para que funcione, úsala una vez, tal vez 2 en el momento perfecto, luego suelta. Deja que el silencio haga su trabajo, porque el verdadero poder de estas palabras no está en la reacción inmediata, está en la semilla silenciosa que plantas. A veces él no reaccionará de inmediato, pero eso no significa que no hizo impacto. Podría pasar el resto del día pensando en esa cosa casual que dijiste, algo tan simple, tan sin esfuerzo, pero de alguna manera inolvidable. El error más común, decir tú y yo, y luego esperar ansiosamente validación, observando su cara como si esperara aprobación. Eso mata el misterio. Pero si lo sueltas naturalmente y luego sigues hablando como si nada hubiera pasado, ahí es cuando permanece. Ahí es cuando él comienza a preguntarse ¿qué acaba de pasar? Confianza, tranquilidad, sin desesperación. Esa es la combinación ganadora, porque cuando dices esas palabras como una mujer que conoce su poder interior, abres una puerta. Pero si las dices desde un lugar de necesidad o inseguridad, esa puerta se cierra antes de que siquiera te acerques. Y ahora viene una parte de la que casi nadie habla, pero es crucial, el lenguaje corporal. Ya sabes qué decir y cuándo decirlo, pero si tu cuerpo no respalda tus palabras, pierden su fuerza. Como dijo Jung, el cuerpo expresa lo que el alma no puede decir, lo que significa que tus gestos hablan más fuerte que tus palabras. Incluso antes de abrir la boca, si dices, tú y yo deberíamos salir este sábado, pero lo haces con voz baja, mirando hacia abajo, hombros encorvados, como si estuvieras pidiendo permiso, matas la energía, porque tu cuerpo está diciendo, no estoy segura de esto, y si tú no estás segura, él tampoco lo estará. Pero si mantienes contacto visual por solo un segundo más de lo usual, con una sonrisa suave y relajada, tu mensaje no solo llega a sus oídos, aterriza directamente en su inconsciente, porque la confianza, cuando no es arrogante, es profundamente atractiva. Tu voz debe ser calmada, sin prisa, como si lo que estás diciendo fuera lo más natural del mundo, porque para ti lo es. Esa calma envía un mensaje poderoso. No necesito tu aprobación, pero si estás en sintonía conmigo, esto podría ser interesante. Presta atención a tu lenguaje corporal también. Si cruzas los brazos, te encoges o evitas ocupar espacio, tu cuerpo está señalando incomodidad. Pero si estás relajada, reclamando tu espacio, sin rigidez, estás proyectando confianza sin esfuerzo. Es sutil, pero es notable. Imagina que estás teniendo una conversación ligera y juguetona y dices, tú y yo haríamos un equipo peligroso. Si lo dices mientras miras hacia abajo, con voz baja y sin expresión, es solo una frase. Pero si lo dices mientras lo miras a los ojos, con una sonrisa suave y tono calmado, se convierte en un gancho emocional que no podrá ignorar. Ahora, hay un error que puede arruinarlo todo, incluso si lo dices perfectamente. Estar demasiado enfocada en su reacción. No necesitas observarlo como si estuvieras esperando un veredicto. Solo dilo y continúa la conversación como si nada hubiera pasado. Esa energía de estoy bien con o sin tu reacción es magnética, porque lo más atractivo no solo es lo que dices, es la paz con la que lo dices. Y sí, esto va más allá del romance. Hasta ahora hemos hablado de cómo esta frase puede transformar la atracción, pero llevémosla a otras áreas de la vida. Estás en una reunión con compañeros de trabajo y surge un tema difícil. En lugar de decir, necesitamos encontrar una solución, miras con calma a alguien y dices, tú y yo podemos resolver esto rápido. ¿Qué acabas de hacer? Les diste confianza, mostraste que confías en ellos y creaste una sensación instantánea de sociedad. Estás hablando con un amigo que no has visto en mucho tiempo. En lugar de decir, ¿cómo has estado? Intenta, tú y yo tenemos una conversación muy atrasada. Lo que podría haber sido un intercambio frío y polido, de repente se convierte en una invitación emocional.
Lo que Carl Jung se refería como arquetipos relacionales se activa cuando usamos lenguaje que fomenta la conexión. Y esta frase, tú y yo, es como una llave maestra que abre la puerta a la conexión en cada área de la vida. Porque al final, lo que todos queremos, ya sea en el amor, la amistad o el trabajo, es sentir que no estamos solos, que alguien nos ve, nos incluye, nos elige. Y con 3 palabras puedes despertar esa sensación si las usas conscientemente. Ya sabes esa frase común de «deberíamos ponernos al día alguna vez». Suena bien, pero rara vez pasa. Ahora siente el cambio cuando dices con una sonrisa «tú y yo necesitamos ponernos al día esta semana». Sientes la diferencia instantáneamente. Ya no es una posibilidad vaga, es una invitación clara y directa que muestra tu intención. Y eso, créeme, crea un tipo de conexión completamente diferente. Y lo mejor parte es que cuando empiezas a usar tú y yo naturalmente, no solo cambias cómo otros responden a ti, cambias cómo te sientes contigo misma. Tu confianza crece, tu comunicación se vuelve más aguda, tu presencia se vuelve magnética, y entonces pasa algo fascinante. Las personas comienzan a responderte con más atención, más apertura, más interés real, porque en el fondo, cada uno de nosotros quiere sentir que somos parte de algo, que importamos, y cuando miras a alguien y con 3 palabras les haces sentir que hay una posibilidad compartida, les estás dando exactamente eso, una sensación de pertenencia emocional. Carl dijo que las cosas que más profundamente nos transforman no son las que pensamos, sino las que sentimos en relación con otro ser humano, y eso es exactamente lo que activas cuando usas tú y yo con autenticidad. Despiertas una emoción compartida, creas un espacio donde la conexión puede echar raíz. Así que no limites esta frase al romance, llévala a tus relaciones cotidianas. Úsala con tus amigos, tus compañeros de trabajo, tu familia. No se trata de seducción, se trata de conexión. Cuando la dices desde un lugar de conexión genuina, notarás que tus relaciones se vuelven más auténticas, más fluidas, más humanas. Porque al final, lo que realmente nos hace inolvidables no es lo que decimos, es cómo hacemos sentir a otros cuando lo decimos. Las palabras tienen poder, sí, pero solo cuando se dicen con intención, con presencia, con conciencia. Tú y yo no es un truco, no es una línea guionizada, es una herramienta emocional, un puente. Un gesto que cuando viene del lugar correcto puede cambiar el tono de una conversación, la dirección de una relación y a veces incluso el curso de una vida. Hemos visto cómo esta frase, tan simple en la superficie, puede transformar interacciones, despertar atracción y profundizar la conexión en casi cualquier contexto. Pero recuerda, no solo es lo que dices, es cómo lo dices. Con calma, con confianza, en el momento correcto. Como alguien que no necesita impresionar a nadie, pero sabe exactamente lo que vale. Porque la verdadera atracción no se trata de empujar, se trata de invitar. Se trata de crear momentos auténticos y dejar espacio para que la otra persona se acerque, sin presión, sin fingir. Ahora es tu turno. No solo mantengas esto en tu cabeza, inténtalo. Usa tú y yo inteligentemente, con facilidad, con encanto. Observa cómo cambia la atmósfera, cómo cambia la energía entre ustedes, cómo tu confianza comienza a crecer desde adentro. Y si encontraste este contenido útil, asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones. Hay mucho más en camino para ayudarte a comunicarte con mayor impacto, confianza y autenticidad. Dale like si quieres más herramientas como esta y déjame en los comentarios, ¿alguien te ha hecho sentir verdaderamente especial solo con sus palabras? Porque la comunicación real no se trata de hablar mucho, se trata de ser escuchada.